Hablaba usted, licenciado, de la Corte de los Secretarios. Sí. Yo creo que tiene que ver esto con el rezago. Está el número de asuntos que tienen, que pasen una legión. Algún día un ministro de la Corte muy distinguido me invitó a comer con su staff, ¿no? ¿Sí? Y me sorprendió, me iba a invitar con 4 o 5, ¿no? Eran como 14 o como 15, ¿no? Estaba una mesa enorme, llena, y todos tenían asuntos sustantivos en cartera. Quiere decir que tienen que resolver los ayudantes, porque pues, no tiene tiempo de ver todos los asuntos, necesitaría ser un superdotado y ni aún así, ¿no? Así es. Sobre todo ya no son jóvenes los ministros de la Corte, ¿no? Y algunos hasta golf deben de jugar, ¿no? Entonces, se tiende a una corte de secretarios, pero también se tiende a este proyecto que parece muy nocivo, que ellos se quedan al nivel de la corte, lo que usted decía, con los asuntos más importantes, los que tienen que ver con las controversias constitucionales, etcétera, y quieren mandar todo lo de la legalidad a un segundo nivel. Pero ¿Cómo? eso es inconstitucional, Porfirio. Es inconstitucional y sin embargo quieren hacer una reforma para lograr. ¿Qué hay esto de la Corte de Secretarios? Porque los secretarios pueden ser más influidos todavía por los intereses que están en juego, ¿no? Sí, bueno, en realidad el funcionamiento, tenemos que nuestro máximo organismo de impartición de justicia en México es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia poco a poco ha ido en alguna medida adelgazando qué asuntos van a llegar a su conocimiento y se han relegado algunos asuntos hacia los tribunales colegiados, aun cuando preserva la Suprema Corte esta facultad de atracción que a veces su ejercicio es también un tanto cuestionable porque generalmente se utiliza en asuntos de alto interés y en algunas ocasiones de alto interés para el propio Poder Ejecutivo, y entonces la Suprema Corte ejerce la facultad de atracción para conocer de los mismos. Ya que está un asunto en la Suprema Corte, son 11 ministros los que intervienen y cada uno de ellos tiene su grupo de secretarios. Ahora, hoy por hoy, ya los secretarios hasta sesionan los asuntos de manera previa a que se dé la resolución por parte de los ministros, lo cual supone que probablemente por ese cúmulo que no les resulta manejable a los ministros a título personal, implica que buena parte del trabajo jurídico y de resolución ya hoy se apoya en el trabajo de los secretarios. Y lo que sí veo yo un tanto grave es que en ocasiones el ministro no tiene un conocimiento tan de fondo del asunto a la hora de resolver, puesto que lo que recibe son meras notas en algunos tipos de asuntos. Incluso se sesionan hasta las contradicciones de tesis, que son las que regulan de manera obligatoria el manejo de la jurisprudencia en México. Y bueno, para su auditorio, don Porfirio, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿tiene hoy el funcionamiento idóneo de la Suprema Corte? Desde luego que no. Y responde a los intereses de la sociedad de una recta tutela de las garantías de los individuos en México. Yo creo que no estamos en ese mejor momento de la Suprema Corte. Entonces, una reforma del Estado de la que tanto se ha hablado implica una reforma del sistema de justicia. El Poder Judicial, la Corte misma, había hecho un famoso libro blanco, ¿te acuerdas? Porque no es el único problema de la Suprema Corte, yo creo que hay que listarlos, ¿no? La relación del Consejo de la Judicatura con la Corte es un tema que ya habíamos tratado en 2007 y habíamos hecho un proyecto y lo hicieron a un lado. El Consejo de la Judicatura vela por la administración del sistema de justicia y por las carreras de los funcionarios. Sin embargo, Que ya no funciona. lo preside el presidente de la Corte. Nosotros propusimos que el presidente de la Corte ya no presidiera el Consejo de la Judicatura y le dimos un distinto sistema de designación en el famoso ejercicio de la CENCA. Tardamos 6 meses en discutirlo, incluso hubo un representante de la Corte, y todo eso se fue al vacío. Hay el inmenso tema del acceso a la justicia, que tiene que ver con el amparo. Tenemos pendiente la reforma del amparo. ¿Por qué comenzaría usted, licenciado? Bueno, es que son muchos los temas. Ahorita de lo que comentaba usted, Consejo de la Judicatura Federal, tampoco está cumpliendo la tarea, ¿eh? Aquellas resoluciones que dan lugar a quejas respecto de autoridades judiciales, es ínfimo el número de asuntos que prosperan ante el Consejo de la Judicatura. Hay como una protección hacia el interior del Poder Judicial. Creo que se tiene que hacer una revisión del sistema de justicia para hacerla más asequible al ciudadano. ¿Cómo podemos tener el acceso? ¿Qué porcentaje, mi querido Aguinaco, Fabián,
de ciudadanos utiliza ese gran recurso que tanto honor da al derecho mexicano, pero que tampoco se aplica en la realidad porcentualmente. ¿Qué porcentaje de ciudadanos agraviados acude al amparo? Es que, mira, Porfirio, yo considero que el juicio de amparo solamente nominalmente es de la población. Nominalmente. Así es. Porque... Es de los ricos, de los que no pueden de los pagar un ricos, buen abogado. No de los ricos, porque el mayor número de amparos no tienen la relevancia mediática. Pero no rebasamos el 1,5 millones de amparos en el país, en todo el país, de todas las materias. ¿En el año? Al año. Y somos 107 millones de habitantes, Porfirio. No es tantos amparos. Lo que ocurre es que está lleno de trampas procesales el amparo. Y porque no habiendo una doctrina, una teoría constitucional sobre la justicia, sino solamente sobre la interpretación de los métodos para hacer de lado el juicio de amparo, se están entrampando. Más del 70% de los juicios de amparo que se promueven en el país se sobreseen, Porfirio. No es posible. ¿Cómo es? En esa cantidad de Entonces, 1,5 millones de hubo juicios, juicio, si eso no que está se dieron sirviendo. a nuestro público es pues que no se le da entrada, eso es el Es simplemente sobreseimiento. el juicio de amparo no está surtiendo. Entonces ya de entrada se reduce la aceptación de la solicitud, para llamarlo así, en más de 2/3. Así es. Entonces Y el no resto, es 1,000,000 y tantos, resulta que son 400,000. y de ese 30% que resta o 25% que resta, la mayoría se pierde. Y de los que ¿Qué conceden el porcentaje? amparo, Ese me interesa mucho a la mayoría. De todos los amparos que se solicitan, que no pasan de 1,5 millones, 70% se 70, sobreseen, no les dan 75%. entrada. De ese 30 o 25% que le dan entrada, ¿qué porcentaje es a favor de la autoridad? Porque si no se da la razón al cojoso, se le está dando a la autoridad. Prácticamente, Un amparo no es sino dos partes, el que se queja y la autoridad prácticamente responsable. un 15% se niega y el resto se gana. Pero ahí no termina el problema. De los que se ganan, todavía tienen que enfrentar el problema de la ejecución de la sentencia de amparo. Así que es un número muy reducido los que ganan y logran que la ejecución sea a su favor. Entonces, el problema no es mencionar que el juicio de amparo es para los ricos, sino que está plagado de un laberinto que me está poniendo piedras constantemente. ¿Qué significa todo esto? Que el método interpretativo no está sirviendo. Porque ¿En qué sentido? solamente están haciendo de esto que la Corte, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito estén ceñidos por un rígido ¿Qué está peor, sistema. las leyes o los jueces? Hay una vieja frase del anglosajona, porque son muy pragmáticos, dice, me importa más un buen juez que una buena ley. ¿Esto es cierto? Es que es más amplia la Constitución que el derecho constitucional que están aplicando, Porfirio. La Constitución dice más que lo que están diciendo los tribunales. Los tribunales se están ciñendo simplemente no a interpretar la ley, sino a aplicarla. Y a falta de una teoría constitucional sobre la justicia que dé un giro nuevo a la jurisprudencia, me están aplicando ciegamente las normas. En ese sentido, no es un tribunal garantista. No. Ahora, el problema en este sentido, Porfirio, es que las leyes, por ser positivas, ya consideran que son justas. Y no están viendo que la sociedad está reclamando hoy en día, y esas son las críticas que se están haciendo. La sociedad está reclamando un verdadero sistema de justicia que garantice sus derechos. Y eso no lo estamos teniendo. Hay leyes injustas y hay leyes anticonstitucionales. Y el hecho de aplicarlas no me las hace justas. Claro. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, inclusive en mi materia, que es la materia penal, de lo que comentaba ahorita Fabián, tenemos lo que se denomina el amparo para efectos, en donde un ciudadano combate una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, por la vía constitucional de amparo, logra llegar después de 9 o 10 meses a una resolución en donde se determina por el Poder Judicial, se le concede el amparo para el efecto de que se vuelva a dictar la orden de aprehensión o el auto de formal prisión Para que se reponga el procedimiento. y se corrijan aquellas deficiencias de formalidades formales de ese acto. Se vuelve a dictar y se vuelve a ir otra vez al amparo. Entonces es una justicia lenta, es una justicia que no es justicia, en tanto que no se analiza el fondo.
se está eludiendo el análisis del fondo de los asuntos en México. Pero en el fondo son los derechos humanos, y aquí, claro, podemos tener diferencia de criterio. El debido proceso, el due process, es el artículo 14 constitucional, es un derecho humano. Entonces, todos los organismos defensores de derechos humanos, de acuerdo con las resoluciones de los órganos competentes de Naciones Unidas, deben verificar que se siguió el debido proceso, que se siguió el debido proceso. Y eso no lo están aceptando en México. No están aceptando que la CNDH y que los órganos de derechos humanos puedan decir, en este caso, aquí está toda la tramitología, como tú dices, el derecho procesal, Y es que infinitamente complicado y laberíntico, pero el derecho humano no se respetó. Y tú lo ves en tu materia, sobre todo ahora las cuestiones laborales, por lo que hace a los tratados de derechos humanos. Nosotros, lo decía, estamos en contra, muchos, un grupo importante de diputados, en contra de este proyecto de reforma de derechos humanos que nos viene del Senado, por eso, porque le quita lo más importante, que ya lo habíamos metido desde el 2007, que es el principio pro persona. Esto es, que en dado caso, en cualquier caso, debe aplicarse la disposición más favorable a la persona. Sí. Esté en un tratado, esté en una constitución, esté en cualquier instrumento de derecho positivo, esa disposición, la más favorable a la persona, es la que tiene que aplicarse sobre cualquier otra. Por eso es, en el caso que el amparo para efectos es un tema clásico de debido proceso. De injusticia. Claro, de injusticia. Y es que probablemente pueda ser jurídicamente válida la resolución, Porfirio. Pero es socialmente inaceptable por injusta. Porque un proceso como los que señala Marco puede llevarte años. Y ya cuando se resuelve en el fondo, prácticamente es inútil la reparación del daño. No hay forma de volver las cosas atrás. Ha sido tal el daño causado a los derechos humanos que es irremediable por ningún sentido. Entonces, tenemos que hacer algo más ágil, donde el Poder Judicial, en un sistema renovado de interpretación del derecho, pero con una tesis garantista, una tesis que mire a dar justicia, seguridad, certeza, no solamente aplicar el derecho, porque para eso están también ya las computadoras, son más eficaces. Ah, sí, la justicia por computadora. ¿Son mejores que los secretarios? Son mejores que los secretarios y que los juzgadores, porque hoy con el Internet los jueces simplemente están vaciando las sentencias con las jurisprudencias que han emitido pues todo el siglo XX y lo que va del XXI, pero no están razonando si efectivamente están resolviendo el problema de fondo y están resolviendo también el problema que está reclamando la sociedad. La justicia. Es un asunto de conciencia. Es un asunto de conciencia, del valor la justicia. Y eso nos enseñaron como estudiantes de derecho. Lo hemos estado haciendo de lado. Hay una tramitología, hay un exceso de formalismo. Bueno, y el asunto este del juicio oral no es un comienzo para ir a una expedición, impartición de justicia más directa, más al nivel de la gente. Mira, es un tema que en algunos países comenzaron con mucho entusiasmo, lo han ido dejando porque el resultado no ha sido el mejor. Pero no reduce todo ese papeleo. Para llegar a la instancia de la resolución, tuvieron que haber pasado muchos meses, Porfirio. No es un chasquido que de repente estoy yo frente al juez y cerrada la audiencia tengo la resolución, no, se llevará tiempo. Lo que habría que buscar es medios alternativos de solución de controversias. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Vámonos a un tercer capítulo, nos están llamando.